¿Qué agresividad? Ustedes fueran. Sigamos. Sigamos hablando de la materia, por favor. Vamos a hablar ahora de, bueno, ya les expliqué un poco que las vías de conducción del dolor estaban asociadas entonces a la vía de transmisión del sistema dorsal hemisco-medial. Y yo, la verdad es que en este sistema, lo que me interesa que sepan es que a veces la conexión entre la primera neurona y la segunda es mediada por una interneurona que se ubica aquí, que puede generar los arcos reflejos. Esa interneurona va a tener una función importante, sobre todo la modulación del dolor. Después les voy a explicar cómo el dolor se puede controlar en base a diferentes mecanismos dentro del cuerpo. Otra cosa que tienen que saber es que los receptores del dolor son bastante interesantes desde el punto de vista de los estímulos que los inducen a activarse. Uno puede ser, por ejemplo, un estímulo físico, o sea, el solo contacto con la presión que se puede ejercer sobre la superficie de alguno de estos receptores. Puede ser que se activen proteínas sensibles a la presión y con esto se genere la entrada de sodio y la despolarización de la neurona. Gracias. También podría ser la presencia de un frío muy intenso, puede activar receptores que son receptores sensibles a la temperatura y que cuando el frío es muy bajo se activan, meten sodio y despolarizan a la neurona. Pero también pueden ser activados por la activación directa de moléculas, como por ejemplo podría ser la bradicininina, la histamina, la serotonina, la sustancia P, el potasio, los leucotrienos, que son todas sustancias asociadas a procesos inflamatorios. Por eso es que la inflamación genera dolor, porque los mediadores químicos inflamatorios que inducían la activación de los vasos sanguíneos en la inflamación aguda, también producen la activación de los receptores nociceptivos de la zona. Entonces, como resultado de eso, el dolor se induce por el mismo mecanismo que se está induciendo la vasodilatación y la generación del edema vascular en la inflamación. Cuando un organismo, ¿cierto?, sufre de dolor, el sistema corporal tiene que generar dos grandes respuestas. Una es la modulación, o sea, reducirlo, porque muchas veces el estímulo de dolor no puede ser persistente, porque si es persistente, la calidad de vida es dramáticamente muy baja y las personas pueden, ¿cierto?, no vivir con un dolor con esa intensidad o querer matarse o sacarse la pierna o el brazo. Hay gente que lo hace cuando tiene dolor muy intenso. O bien el dolor se puede exagerar y vamos a ver que existen dos mecanismos, ¿cierto? Uno que va a reducir el dolor o a adaptar el cuerpo al dolor y otro que va a inducir una mayor sensibilidad al dolor. Y que ambos pueden estar presentes, ¿cierto?, en procesos patológicos, fisiológicos dentro del cuerpo de una persona. Cuando hablemos de mecanismos de adaptación, vamos a tratar de entender qué es lo que hacen ustedes cuando sienten dolor. Por ejemplo, si yo vengo aquí donde la Camila y le levanto el brazo y le pego, así, ¿cierto? ¿Qué va a hacer ella en su brazo? Eso. Lo muéstreselo todo el curso. Eso es. ¿Sirve de algo eso? Sí. ¿Pero es psicológico? No, no es psicológico. De hecho, ese mecanismo que acaba de ejercer su compañera tiene un nombre. Se llama inhibición de las proyecciones de las vías segmentales. ¿Qué es eso? Usted tiene que pensar que la médula espinal de su compañera está organizada en segmentos, ¿cierto? Este sería el segmento S1, L7, L6, L5, L4 y así hacia arriba, ¿cierto? ¿Sí? No sé si son iguales que las de los perros, los vértebros de los humanos, sí, creo que sí. No, creo que de los mamíferos en general, pero espero que sí. Ya. Entonces, su compañera mete, no sé, por la fibra de conducción aquí adentro. Y esta viene, ¿cierto?, de una zona del cuerpo. Imagínense que en la pierna de su compañera ahí está la rodilla y las patas y aquí están los dedos. Ya. Entonces, está ahí el pie. Entonces, si yo le hago aquí un tajo chiquitito, ¿cierto?, el dolor se está transmitiendo por esta neurona hasta la L5, ¿sí? Sin embargo, la pierna también tiene módulos de recepción de dolor. Está dividida teóricamente en regiones para el sistema neuronal.
Entonces, esta región de acá arriba, o esta región de acá, o esta de acá, va por otra fibra de conducción que entra por aquí y sube por acá. ¿Estamos? Se entiende que está como segmentado. Y nosotros derivamos de los invertebrados. Los invertebrados son segmentarios. Entonces, los humanos también estamos segmentados en algunas partes, sobre todo en el sistema nervioso. ¿Ya? Entonces, cuando su compañera tiene el dolor aquí, esta fibra de conducción está llevando esto hacia el tálamo, y el tálamo, que es el centro de la atención, busca el estímulo más intenso dentro de la cuerpa para permitirle pasar hacia el cerebro. ¿Cuál es el más intenso en este momento? El dolor que está sintiendo, porque el dolor siempre es un estímulo intenso. Entonces lo está sintiendo y dice, este es el que le estoy tomando atención. Si le están haciendo cosquilla acá atrás, poco le interesa. El dolor es lo más intenso. ¿Se entiende? Entonces, dígame. ¿El estímulo es específicamente el L5 o lo uso como ejemplo? No, está ejemplo. Ya. Esto puede ser en el L6, en el L4, en el L3. Toda la médula es segmentaria, por eso que se llama vía de inhibición de la proyección segmental. Entonces, todo está segmentado. Y esto sube hasta el cerebro, llega al tálamo y el tálamo le dice, eres suficientemente intenso. Pásese a la corteza y siéntese. O sea, que se vaya a percibir. ¿Estamos? Y la persona dice, me duele aquí. ¿Cierto? Perfecto. Yo lo golpeé a su compañera así. Pasó lo mismo. El estímulo se fue para aquí hasta el cerebro. Pero su compañera hizo esto. ¿Qué hizo? Estimular esta proyección, aparte la del dolor, que llevan información de dolor o en este momento están llevando una información táctil. Si yo hago eso, ¿es dolor lo que siento cuando hago esto? No. ¿Qué es lo que siento? Tacto, ¿no? Es como una presión superficial, baja, ¿sí? Eso es una información táctil que se va por la misma fibra de conducción, toma el mismo camino y llega al tálamo. Y el tálamo dice, perfecto, tengo dos estímulos. Uno que es doloroso y otro que es táctil muy extenso. ¿Cuál es más importante para el tálamo? El que sea más intenso para el tálamo. Y si el táctil es más intenso, se deja de transmitir el dolor hacia el cerebro. ¿Y qué es lo que pasa? El tacto. Y la persona comienza a decir, siento alivio. ¿Se entiende o no? Así funciona, porque van por la misma fibra de conducción. Claro, más o menos así. Ahora, si el dolor es tan intenso como para que el sobarte no sea suficiente, evidentemente vas a seguir sintiendo el dolor. Porque todo depende de cuán intenso sea el estímulo que estamos sintiendo. Entonces, ¿cómo podrían reducirle el dolor a una persona? Simple, hágale sentir dolor en otra parte. ¿Cierto? Yo a mi primo, un doctor me lo dijo, que cuando él esté llorando, yo le aprieto el dedo del pie, de la mano, y lo miro. Se le olvida lo que le dolió. Yo creo que es por el miedo de los psicópatas que la mamá. Con esa misma característica. Sí, ya. ¿Sí? Está haciéndole que cambie el estímulo talámico. Eso es fundamentalmente el mecanismo. Y es súper sencillo de hacerlo, lo hacen desde los animales hasta los seres humanos. De hecho, los perros lo hacen. No sé si ustedes tienen un perrito o un gatito que cuando siente dolor se lame. Sí. ¿Sí? Eso por el mismo, una inhibición de la proyección segmental. Existe otra inhibición que se da en la misma médula espinal. Cuando el estímulo es demasiado constante, la interneurona que puede estar aquí puede inhibir a través de una señalización inhibitoria GABAérgica a la primera neurona. Es decir, se produce un círculo en donde está estimula la interneurona, pero la interneurona apaga la primera. Y al apagarla el dolor se corta. Eso pasa generalmente siempre, porque de hecho ustedes al principio sienten un dolor, pero no lo perciben todo el tiempo. A pesar de que se hayan cortado con un cuchillo y la lesión está ahí, el daño celular está ahí, todo está ahí, ustedes dejan de sentir el dolor después de un rato. Porque si lo sintieran toda la vida sería un cacho, ¿no? Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Con el tiempo inhibe a la primera neurona, para que la primera neurona no transmita dolor a pesar de que el dolor el estímulo esté ahí generando la lesión. Entonces, en ese sentido, uno como que se acostumbra al dolor. No sé si han escuchado eso. Profe, Dígame. entonces eso pasa, por ejemplo, cuando una persona se acostumbra mucho al dolor, porque por ejemplo mi sobrina nació con una malformación en las piernas, entonces ella desde que aprendió a caminar se cae.
Entonces ella ahora ya de grande, que ya tiene sus piernas buenas, se cae y ella se puede moretear, le puede salir sangre y no le duele. Entonces eso es una costumbre al dolor. Puede ser, pero ¿tiene sensibilidad de otro tipo? O sea, si tú le haces cosquilla, ¿la sientes? Entonces lo que tienes es una falta de sensibilidad. No, sí. Solo que ella no se cae, pero no llora, no reclama. Ella se levanta y hace como si no. Bueno, hay que diferenciar porque en el humano hay algo muy distinto a lo que pasa en veterinaria. Sola conducta. Claro, porque hay humanos que a pesar de que sienten el dolor no lo quieren manifestar. Eso significa que no es que no lo esté sintiendo, sino que simplemente no está manifestando una emoción frente a ella. Y hay humanos que tú los tocas así, como así, y empiezan, ¡ah! Me dolió tanto, y yo me ha hecho, ¿cierto? Y yo decía así como, oye, pero así fue eso, o sea, y así hay de todo. Entonces, hay de todo en la vida del Señor, dicen por ahí. ¿Estamos? Ya, pero puede ser. Entonces hay que diferenciar si es una no respuesta al dolor o una insensibilización al dolor. El tercer mecanismo se llama vía de la inhibición descendente, y esta es la inhibición que genera el sistema nervioso central cuando ustedes escuchan a esos monjes budistas que se sientan y dicen, no hay dolor, ¿cierto? Y vienen con unos palos y les pegan así, ¡pah! Y dicen, no hay dolor. Como los hermanos sin dolor, algo así. Más o menos ese mismo mecanismo. Esta vía es la que nosotros usamos farmacológicamente para que las personas no sientan dolor cuando hacemos procedimientos quirúrgicos. Cuando ustedes le meten a un paciente lidocaína, por ejemplo, para anestesiar la zona, no es que estén anestesiando a todas las neuronas de la zona. Lo que están haciendo es inhibir nociceptores. Profe, ¿y por qué cuando uno usa lidocaína en una zona se empieza a colocar como eritematoso? Pero, o sea, sale un moretón. Porque le metiste un fármaco que generó daño en entrar, que produjo inflamación y que la misma lidocaína es de hecho irritante, entonces te puede generar algo de inflamación en la zona. Y eso es que no es el eritema, la inflamación, el edema y todas las características. Ya, pero estamos bien hasta aquí, ¿cierto? Esta vía utiliza una neurona que libera aquí en esta zona un fármaco, una molécula en realidad que se llaman opioides endógenos. Estos opioides endógenos se van a unir en la primera neurona a receptores que se llaman receptor mu. Así se escribe. ¿Ya? Estos receptores mu se unen a opioides endógenos y nosotros podemos utilizar moléculas que son análogas a esos opioides endógenos, como por ejemplo el tramadol. ¿Lo han escuchado? O la morfina. El tramadol o la morfina se unen directamente a estos receptores en la médula espinal, inhibiendo la generación del dolor, o bien en las neuronas periféricas, inhibiendo la capacidad de sentir o percibir el dolor. ¿Sí? Ese es el mecanismo fundamental de esa adaptación. Así como existía eso, también existe lo opuesto, ¿cierto? Que es aumentar el dolor más allá de la sensación normal. Ese mecanismo se llama hiperestesia y es característico, ¿cierto?, como parte del dolor neuropático. ¿Se acuerdan que yo dije cuando el dolor no se genera en el receptor, iba acompañado de alodinia y hiperestesia? Entonces vamos a ver estos mecanismos que generan la alodinia o la hiperestesia. El primero se llama reducción del umbral de los nociceptores. Curiosamente, cuando ustedes tienen un proceso inflamatorio en una zona del cuerpo, basta con solo tocar esa zona inflamada para que uno sienta un dolor muy intenso. Si uno se va al miembro opuesto, si es que evidentemente te hiciste la lesión en el brazo o en la pierna, porque difícilmente voy a referirme al miembro opuesto al abdomen, ¿cierto? Pero si te pegaste en esta mano y te tocas en esa zona que te golpeaste, te duele mucho, ¿cierto? Pero si tú te tocas en la otra zona, en la misma zona, pero en el otro brazo, no te duele. Entonces eso significa que yo estoy sintiendo dolor frente a un estímulo que no debería ser doloroso, ¿cierto? Por lo tanto, ¿es un dolor de qué tipo? ¿Es alodinia o hiperestesia? Hiperestesia es un dolor exagerado frente a un estímulo. Es alodinia, ¿cierto? Cuando un estímulo que no produce dolor te está produciendo dolor. Tocarte no debería sentir dolor, ¿cierto? Es un mecanismo alodínico, pero también es hiperestésico, porque tocar así genera un leve dolor, que yo lo siento como si fuera el fin del planeta. ¿Estamos?
Uno es reducir el umbral de excitación. Si constantemente la inflamación o la lesión está generando activación del receptor, puede que en la membrana plasmática del receptor haya un cambio en la composición de iones. Ustedes saben que aquí entra sodio, potasio, ¿cierto? Eso es potencial de acción, ¿o no? Si ustedes lo generan muchas veces, puede ser que el sodio no alcance del todo a salir y el potasio tampoco alcance a regresar. Entonces el potencial de la membrana generalmente está levemente más alto, de menos 70 a menos 65. Y si es menos 65 está cada vez más cerca del menos 55. Y si se acuerdan ustedes cuando nosotros estudiamos neurotransmisión, yo les dije que si nosotros estimulábamos un poquitito, eso no llegaba hasta los menos 55, entonces no generaba nada, ¿se acuerdan? Sí. Si subíamos un poquitito más, llegaba hasta los menos 60, todavía no pasaba nada. Pero si le dábamos un tercer estímulo ahí y alcanzamos los menos 55, se generaba el potencial de acción, ¿se acuerdan o no? Sí. Ya, entonces si yo ahora, en vez de tener una base aquí abajo en menos 70, y la tengo ahora en menos 60, ¿es más fácil llegar a los menos 55, sí o no? Sí, obvio. Por lo tanto, eso significa que es mucho más fácil sentir un Dolor. por cualquier estímulo. Eso es reducir el umbral de excitación de los nociceptores. Y se da cuando hay un aumento significativo en la cantidad de canales dentro de la membrana o un cambio en el funcionamiento o la proporción de iones dentro de la célula. Por eso que hay enfermedades donde se genera una alteración en el sodio o en el potasio dentro del cuerpo de una persona que modifica los potenciales de membrana de las células neuronales del cuerpo. Si una persona tiene una hiponatremia o una hipernatremia o tiene una hipocalcemia o una hipercalcemia o tiene hipocalemia o hipercalemia, sería sodio, calcio, potasio respectivamente, esa persona podría tener un desbalance iónico que genera mayor sensibilidad al dolor. Y hay personas que tienen mayor sensibilidad al dolor cuando tienen trastornos de ese tipo, electrolíticos. ¿Estamos? Ahora, el segundo mecanismo es que la segunda neurona, o sea, esta neurona que está acá, sea una neurona que tiene una mayor capacidad de respuesta. Curiosamente aquí se liberan diferentes neurotransmisores. La sustancia P es uno de los más importantes, pero adivinen cuál más. Uno que es favorito de ustedes, se llama glutamato. ¿Se acuerdan del glutamato, cierto? El principal excitador del sistema nervioso central. El glutamato tenía algo particular. ¿Ustedes se acuerdan? El glutamato tenía dos tipos de receptores. Los receptores que eran metabotrópicos y ionotrópicos. Los ionotrópicos eran el receptor de NMDA y el receptor AMPA. ¿Se acuerdan o no? Y este era el que era inhibido por las benzodiazepinas, las que terminaban en AM, como el clonazepam, el diazepam y todas esas cosas raras. ¿Se acuerdan o no? Ya. El NMDA es un receptor que está asociado a la memoria. ¿Sí? Y nosotros vamos a tratar de entender qué es memoria. Imagínense que esta es la dendrita de una neurona y esta es la... Perdón, este es el botón sináptico de una neurona y esta es la dendrita de una neurona. ¿Sí? ¿Qué es la memoria? La memoria es un mecanismo de facilitación. Eso es memoria, facilitación. Es decir, hacer más fácil la comunicación entre una neurona y otra. Y eso es lo que tenemos que recordar siempre. Mientras más fácil sea sinapsear una neurona, o sea, conectar una neurona con otra, más fácil es poder recuperar un recuerdo que tenía guardado en alguna parte de mi cerebro. ¿Vamos? Ahora bien, el mecanismo está dividido en dos memorias. Una que se llama facilitación a corto plazo, que se le conoce como memoria a corto plazo, y tenemos facilitación a largo plazo, que se le conoce como memoria a largo plazo. ¿Estamos bien hasta aquí? ¿En qué consiste la facilitación a corto plazo? La facilitación a corto plazo es un mecanismo en donde los receptores que están aquí aumentan. Antes, si yo estimulaba con glutamato a este receptor, se generaba la entrada de sodio y como respuesta de los menos 70, esto subía un poquitito, ¿cierto? Ahora tengo tres simultáneamente, por lo tanto se unen tres moléculas de glutamato
y esto en vez, y aquí está el menos 55, ¿se entiende? Entonces ahora en vez de subir esto con la primera excitación, sube hasta aquí. ¿Se entiende o no? Entonces, mientras más receptores tenga para el glutamato la membrana plasmática de la segunda neurona, más fácil que alcance los menos 55. Por lo tanto, es un facilitador de la sinapsis. Aumentar la cantidad de receptores. Eso es memoria a corto plazo. La cantidad de receptores en la membrana pueden subir, pero también pueden descender rápidamente. Eso hace que el cambio sea un cambio transitorio. Por eso es que las cosas que ustedes recuerdan son cosas puntuales. No sé si saben ustedes cuánto es la capacidad que tiene la memoria humana de guardar conceptos dentro de su cerebro. Esto es neurociencia. ¿Cuántos conceptos ustedes pueden guardar en su memoria si los escucharon simultáneamente? 7. Y nada más. Ustedes pueden guardar 7 conceptos si los escuchan simultáneamente en la memoria. Pero yo puedo guardar más en mi memoria si los logro asociar con algo. Por ejemplo, si yo te digo, no sé, pues casa, casa, árbol, manzana, elefante, Torre Eiffel, Francia, no sé, pues, océano, ballena, dígamelos. Casa, Francia, árbol, ballena, auto. ¿Le faltan todavía? ¿Se dieron cuenta, no? Sí. Si se dieron cuenta, muchos de ustedes lo que hicieron, bueno, aparte de recordar el último concepto, que es el último que escucharon, fue nombrarme cosas que tenían una relación entre sí. Me nombraron árbol y inmediatamente se acordaron de la manzana. Les dije, escucharon Francia y la Torre Eiffel volvió a la mente, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes hacen eso, están agrupando. Y la agrupación te permite agrupar 7 conceptos, así 7 cosas dentro de tu mente, pero muchos conceptos dentro de esas 7. Así funciona la mente humana, para que lo sepan, ¿ya? Y eso dura como dura un candy. O sea, llega y desaparece. Por eso es que cuando ustedes van caminando por la calle y dicen, dime tu teléfono, es 945-23. Van caminando 5 pasos más allá, hablaron, vieron, escucharon, leyeron, y de repente dicen, ay, ¿cuáles eran los números? Y moriste. ¿Por qué? Porque no te acordáis de lo que tenías que recordar, porque tuviste otros estímulos que te generaron otros, te ocuparon esos 7 slots de la memoria. Ahora bien, la memoria a largo plazo es distinta, es una memoria que también es inducida por los receptores NMDA, por gusto más, ¿no? Pero esto involucra cambio estructural en la neurona. Y esto va a cambiar así. Podemos modificar, por ejemplo, la zona de recepción. Entonces, cuando se libera el glutamato, no es que el glutamato se pierda, sino que ahora ocupa más espacio dentro de la neurona, ¿se entiende? Y tiene más espacio para tener más receptores. Esto es un cambio estructural de la neurona completo, por eso se llama plasticidad, es como una plasticina sobre la neurona. ¿Se escucha? ¿Se entiende o no? Por eso que esta memoria permanece, porque el cambio es estructural. Así como eso, pueden aparecer más ramas dendríticas aquí que pueden generar simultáneamente doble estimulación, o 3, o 4, 5, 6. Mientras más ramas se generen, más fácil es comunicar una cosa con otra. Por eso es que cuando ustedes nacen, cuando ustedes eran guaguas, así de esos parásitos recién nacidos, sus ramas neuronales eran súper pocas, porque ustedes no tuvieron estímulos que indujeran cierta potenciación. Y cuando eran guagua empezaron a escuchar y recibir estímulos de sus padres. Esos estímulos que recibieron del ambiente de sus padres fueron generando en su cerebro conexiones neuronales que fueron modelando el cerebro para adquirir estas características que permitieron, ¿cierto?, tener cosas en su memoria. Por eso que a los niños hay que estimularlos con algo, como por ejemplo música o cosas que tengan que escuchar, leer o hablar. El omega 3. El omega 3 es súper controversial. Yo no sé si leíste que hay un reportaje, hay un estudio que se publicó en la revista Cell, que es una de las revistas más importantes del mundo en ciencia, como las más interesantes de todo, que cuestiona la utilidad del omega 3 En la gestación. en todo, ¿Por qué? En la gestación. porque genera una potenciación
a la mantención de mecanismos que alteren el funcionamiento lipídico. Parece que el omega 3 no es tan bueno como otros tipos de omega. Entonces están cuestionando un poco si el omega 3 es tan bueno para la salud como se decía anteriormente. Así que está bien, cosas que uno va aprendiendo mientras va leyendo. Eso salió hace como 2 días en la televisión o en el diario. Y modifica el número de receptores, pero de forma transitoria. Ya. Entonces, esto es un incremento en la respuesta de las neuronas del asta dorsal, es decir, que la segunda memoria adquirió, o sea, la segunda neurona adquirió memoria, y como adquirir memoria es más fácil estimularla, ¿sí? Porque tiene más receptores o porque cambia su forma. El tercer mecanismo se llama reclutamiento de señales aferentes no dolorosas. Yo les expliqué recién que la conducción de las señales eléctricas se va por el mismo lado en un grupo de axones. Y después el tálamo lo recibe como una información común. Si ustedes tienen dolor en una zona y es muy intenso y tocan esa zona o una zona cercana, a veces no generan el efecto de sobar, sino que hacen todo lo opuesto, aumentan el dolor. Por eso que hay personas que de repente están así en la clínica y dicen, oh, me duele aquí, y uno va y le dice, ya, calma, calma, y dice, no, no me hagas eso que me duele más. Es porque esas personas, por más que les pongan un estímulo, el dolor ya es demasiado intenso en el tálamo. Y el estímulo que ustedes le pongan no está cambiándolo, sino que se está sumando al estímulo del dolor. Y eso genera entonces una sensación de dolor más intenso. Y existen dolores que se originan en el tálamo. Y estos son dolores sumamente interesantes. Ustedes son jóvenes para la edad que yo tengo. Por desgracia. Pero seguramente algunos de ustedes saben que cuando eran chicos había una serie en donde un protagonista de una serie tenía un ratón amarillo. Sí, ya todos saben qué serie es, ¿cierto? Pokémon. Ya. Pokémon. Primera temporada. Está en Netflix, es que no la han visto. Sí, un ratón amarillo. Pikachu, un ratón, por si acaso. O sea, un hámster en verdad, pero con oreja larga. La cosa es que en esta serie había un capítulo especial en donde los niños veían un mono que se llama Porygon, que es otro Pokémon raro, y que el capítulo se caracterizaba porque Pikachu hacía 400.000 veces ataque trueno. Entonces hacía rayo, rayo, luz, rayo, rayo, luz, rayo, rayo, luz. Y el capítulo era así, lo censuraron en la mayoría del mundo. Ese capítulo generaba en los niños de Japón que cuando los miraban, ¿cierto? Miraban el estímulo, pum, tálamo, estímulo luminoso, pum, cerebro. Después de nuevo miran tálamo, estímulo luminoso, pum, cerebro. Tálamo, estímulo luminoso, pum, cerebro. Tanta estimulación sobre el tálamo, tanta, que los niños comenzaron a transmitir la información del tálamo hacia otras vías de conducción que no fueran las de la visión. ¿Y cómo se generó eso? Porque si ustedes despolarizan una neurona, esta neurona saca en la fase de despolarización, el sodio entra al interior, ¿cierto? Y sale el potasio en la repolarización. Si yo subo mucho potasio acá afuera, porque todas las neuronas están siendo estimuladas constantemente por el famoso impacto trueno, ¿cierto? El potasio se me empieza a acumular en el espacio exterior. Y si acá dentro hay potasio en una neurona que está esperando por la vida tranquila, que es la neurona del dolor, ¿se entiende? Talámica. Llegó aquí el dolor. No tiene estímulo. Está tranquila por la vida. Y ella tenía potasio acá adentro. Si hay más potasio afuera que adentro, ¿qué hace el potasio? Entra. Y si entra, ¿qué carga está entrando? Positiva. ¿Y qué le pasa a la neurona? Se colapsa. Se vuelve más positiva. Y si llega a menos 55, ¿qué le pasa? Se Polariza. y transmite información de dolor. ¿Había dolor ahí? No. No. Se produjo por un cambio en el microambiente del tálamo, por la excesiva estimulación del tálamo con el estímulo luminoso. Estimuló una neurona que no era transmisora del dolor, generando transmisión de dolor. Entonces generaría como fuerte cefalea. Exacto, de esos niños tenían convulsiones. Muchos de ellos tuvieron convulsiones, epilepsias, o cuadro epiléptico, en verdad, porque la epilepsia es una convulsión larga, nada más que eso. Entonces, y repetiría. Entonces estos tenían episodios epilépticos, un estado epiléptico y mucho dolor, porque se estimularon las vías sensitivas del dolor. Ese dolor se llama dolor talámico y se caracteriza por ser un dolor quemante.
La sensación que tú sientes es como la misma sensación que cuando se han pegado al talón de Aquiles. ¿Alguno de ustedes se ha pegado acá atrás, cierto? Sí. Suena, o sea, duele como que te estuvieras quemando ahí, ¿cierto? Ese es un dolor quemante, característico de este dolor que es talámico. Por eso dan aviso de la Sí, que puede producir eso, sí. De hecho, porque se puede generar este mecanismo del dolor talámico. ¿Puedo borrar la pizarra? ¿Puedo borrarla, cierto? ¿No? ¿Sí? Ya, ¿van a sacar la foto antes de que la borre? Es entretenido, me gusta enseñar dolor, encuentro que entrete. ¿Antes en blanco? Es que, bueno, Sí, la pueden ver en blanco. sí, si no, no van a ver cuando le ponga el... ¿Ya? Ya, sigamos. El cerebro, el dolor es procesado en diferentes cortezas. Tenemos, ¿cierto?, participando en esto la corteza prefrontal, la corteza somatosensorial táctil, la corteza somatosensorial del dolor, que es la SS2. Tenemos también la ínsula y el cíngulo anterior, que son zonas cerebrales asociadas a diferentes tipos. La corteza somatosensorial 1, que es esta que está aquí, que limita justo el lóbulo parietal del frontal, está generando la sensación de, o la localización del dolor, es la que te dice dónde te duele. Como esta tiene una gran representación en la superficie corporal y muy poca representación visceral, es difícil que nosotros sepamos dónde viene el dolor visceral, ¿cierto? Por eso que es un dolor bastante difuso también en su conducción. La corteza somatosensorial 2, que es la que está acá abajo, es la que genera la sensación del dolor, la percepción. Es la que te dice te está doliendo, no lo confundes con otro estímulo, dolor. Esta es la que puede, ¿cierto?, cambiar, por ejemplo, o llevar, en vez de llevar esta información directamente aquí, se puede quedar acá y generar placer. Por eso que hay personas que sienten placer con el dolor, y hay unos que dicen, golpéame, dime mi nombre. Entonces, ¿qué cosa? Además de eso, hay cortezas emocionales asociadas al dolor. La corteza prefrontal se asocia con aspectos muy emotivos del dolor, sobre todo la ira, que es una de las cosas que más siente la gente cuando siente dolor. Cuando alguien está sintiendo un dolor muy intenso, se tiende a enojar y dice, ¡ah, déjame! ¿Cierto? Es agresivo, ¿cierto? O agresivo. Eso viene mucho de la corteza prefrontal. Por eso que la gente que tiene la corteza prefrontal desarrollada, hay un estudio que es bastante controversial, porque dice que aquellas personas que tienen marcada esta zona de aquí, el hueso, tienen un mayor desarrollo en la corteza prefrontal y tienden a tener un menor control de la ira. Son más agresivos. Entonces, ustedes vean ahí, si encuentran un hombre que tenga esa corteza así prefrontal, aléjense de ese bicho porque es una persona que probablemente en algún minuto va a decir, pégame, y usted o le va a pegar en pleno acto marital, ¿verdad? Pero no que piensa. También se asocia mucho a la memoria, pero más que la memoria real, sino que a la memoria general emotiva. Es una memoria que te hace responder aunque no lo pienses. ¿Ya? Es una memoria que dice, sí, pues, tú agredes solo por conducta. También tenemos la ínsula, que está muy asociada con la integración de la respuesta emotiva. Después de que sentiste el dolor, puedes empezar a sentir como pena, te dan ganas de llorar, te dan depresión, vienen todas esas cosas típicas de esas sensaciones, y también está muy asociada a la interocepción. Y el cíngulo participa en la selección de lo que vamos a hacer frente al dolor. Cuando a usted le duele, hay gente que ni siquiera lo piensa y ya se está sobando. O a veces te duele y como que tú vas a apretarte esa zona porque te está doliendo. Eso es muy singular. ¿Ya? Sí, yo no sé por qué lo ponen. Debería ponerlo al frente y empezar. Estimados compañeros. No. Listo.
Vamos a hablar ahora del dolor neuropático. Esto es entretenido, que lo voy a terminar rompiendo, pero me encanta, porque no debería estar acá. El dolor neuropático, yo le había dicho que era el dolor que se generaba por una alteración dentro de la vía de conducción. Existe un dolor que se genera por sensibilización periférica. Aquí tenemos que tratar de diferenciar con la reducción del umbral. ¿Se acuerdan que yo le había dicho que había un mecanismo donde esto era más fácil estimularlo porque la neurona ya de por sí venía un poco más positiva? En este mecanismo, lo que pasa es que los receptores de la membrana plasmática se pueden activar por estímulos que no necesariamente están asociados al dolor. Como son muchos neurotransmisores, son muchas moléculas las que pueden estimular a estos receptores, a veces una información táctil, que no necesariamente es de dolor, puede que permee hasta esta neurona y la active. Y si la activa, no hay un estímulo real para la generación de dolor. Ahora sí, es cuestionable, porque esto está ocurriendo en los receptores y en la primera neurona. Y dijimos por definición que el mecanismo de neuropatía era aquel mecanismo que no activaba el receptor. Entonces esto está activando el receptor. Entonces desde este punto de vista, para mí esto no es neuropatía, esto no es un dolor neuropático. Esto es un mecanismo de sensibilización al dolor. ¿Estamos claros? Así que cuidado con ese, porque no sé si están así. Lo que sí no voy a dudar son los que vienen acá. Uno es la actividad ectópica nerviosa aferente. Esta se produce cuando ustedes cortan un axón. Por ejemplo, le cortamos la pata al diabético, ¿sí? Cuando usted le saca la pata al diabético, le cortan el axón en cualquier zona. Y la vaina de mielina de ese axón va a tratar de regenerar este axón. El proceso de regeneración axonal es un proceso lento, pero puede ocurrir. Y la vaina de mielina lo va a intentar. No hay dónde crecer porque no hay pata. ¿Se entiende o no? Sin embargo, el crecimiento induce entradas de iones, fundamentalmente calcio. Y como entra calcio, se despolarizan las neuronas. Porque aquí se está acumulando mucho calcio y el calcio tiene carga positiva. Entonces eso hace que el potencial se transmita y aquí se manda una señal, cuando en realidad no está existiendo ningún estímulo real porque no hay receptor. Es el axón el que lo está generando, porque es la vaina de mielina el que está tratando de regenerarlo. Ese mecanismo es el típico dolor fantasma, el dolor que siente la gente en un miembro que no existe. Y tú le dices, ¿cómo te duele el pie si no tienes pie? Claro, porque la neurona no entiende que no hay axón hacia abajo y que no hay dendrita, ¿cierto? Lo que está entendiendo es que estamos cortando la señalización, o sea que se está generando un estímulo en el receptor que debería estar en un pie que no está, por eso se llama miembro fantasma. El segundo mecanismo es este que está acá, que es sensibilización central. En este mecanismo el sistema nervioso está sensibilizado por memoria. Entonces, como yo tengo tanta sensibilización por memoria, tengo muchos receptores y muchas dendritas en la médula espinal. Si yo genero un estímulo cualquiera en la médula que no necesariamente es táctil, estas neuronas, solo porque están en todas partes, ocupan mucho espacio, también podrían unirse a esos neurotransmisores. Y si se unen, pueden transmitir la señal directamente hacia el cerebro y generar despolarización. Y eso podría ser que un estímulo donde yo levanto el brazo me induzca un dolor cuando no debería haberlo generado. Y el último se llama activación patológica de la microglia, que es un mecanismo bastante más difícil de entender porque está involucrado en muchos mecanismos de neurodegeneración, como por ejemplo el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, en donde estos pacientes sienten dolores que no tienen orígenes. Y eso es porque sus células de la microglia, que son células que participan en fagocitosis dentro del sistema nervioso central, son células, si se acuerdan de esto, que protegían al cerebro de las infecciones, se están activando de forma patológica, errónea, por degeneración. Y como se activan, envían mediadores químicos clásicos de la inflamación al cerebro. Y esos pueden inducir activación directa de neuronas de las zonas del dolor. Entonces, ¿qué pasa? Se siente un dolor que no tiene un origen. Es un dolor que se está generando en el mismo cerebro por las neuronas de la microglia, producido por la glia o las células de la microglia, perdón. Producido, ¿cierto?, por estas células que activan directamente los receptores, o sea, las neuronas de la tercera vía de la conducción. Sería la neurona talamo. ¿Vamos? Listo. Con eso hemos terminado la parte de dolor. Nos vamos ahora a estudiar temperatura.
¿Dudas? ¿No? ¿Hay alguna duda con respecto al dolor? No, están chatos, ¿cierto? Ay, me están mirando con una cara de cordero degollado. Sí, pero es temprano todavía. Ya, pero si quieren seguimos con fiebre la próxima semana. Ya, bueno. Ya. Recuerden que la próxima semana tenemos la prueba, así que en 2 semanas